Hola muchachos de la segunda serie, bienvenidos a más una clase de español en este mes de septiembre dedicado al tema de la depresión, sobre el suicidio, la protección de las personas. Entonces, aprovechando el mes de septiembre y esta clase, vamos a hablar un poquito sobre ese tema y aprender también el español conociendo estos vocabularios de este asunto. Si ustedes tengan curiosidad de conocer más sobre eso, hay muchos artículos científicos de internet que tratan del tema y es un tema muy importante. Entonces, a estudiar un poquito sobre eso. Bueno chicos, este mes de septiembre, el mes amarillo, va a hablar al respecto de la protección a la vida. Y ustedes conocen sobre la depresión, lo que es, los síntomas, cómo tratar. Bueno, eso todo lo que nosotros vamos a ver em esta classe de espanhol. O objetivo dessa aula, pessoal, é aprender um pouquinho sobre o vocabulário, né, dos textos em espanhol e também aprender um pouco sobre esse tema tão importante que é a depressão. Como vocês sabem, o conteúdo da terceira série, ele é voltado todo para a compreensão de textos, né? Os vestibulares, Enem e afins, eles exigem que vocês compreendam textos. Então é importante que vocês façam sempre a tradução daquilo que vocês estão lendo e também procurem conhecer as palavras-chave desse texto e façam as anotações pertinentes a esses textos, ok? Durante essa aula e todo esse mês nós vamos tratar sobre esse tema e, enfim, gostaria que vocês, ao fazerem as atividades, fizessem as anotações com relação a dúvidas que vocês possam ter com o significado de palavras ou até mesmo do próprio texto mesmo que vocês não compreenderam em espanhol, tá bem? Eu trouxe para vocês também, nessa aula, um videozinho, um curta-metragem em espanhol que vai tratar sobre esse tema que é a depressão. Entonces, chicos, es una clase un poco diferente donde nosotros vamos más conocer un poco de vocabulario y de textos e tratar mais deste tema. A atividade é uma atividade bem simplesinha para vocês só mostrarem mesmo o conhecimento em espanhol de vocês, fazendo aí a tradução e um resuminho aí sobre o que vocês compreenderam desse texto, tá bom? Gracias. La adolescencia puede ser difícil. Hay cambios en el cuerpo y el cerebro que pueden afectar la forma en que uno aprende, piensa y se comporta. Y si se enfrentan situaciones difíciles o estresantes, es normal tener altos y bajos emocionales. Pero si has estado demasiado triste durante mucho tiempo, algunas semanas o hasta meses, y no puedes concentrarte o hacer las cosas que generalmente disfrutas, es posible que quieras hablar con un adulto de confianza sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión, trastorno depresivo grave, es una enfermedad que puede interferir con la capacidad para hacer las actividades diarias, como dormir, comer o manejar el trabajo escolar. La depresión es común, pero eso no significa que no sea grave. Es posible que se necesite un tratamiento para que la persona se sienta mejor. La depresión puede darse a cualquier edad, pero a menudo los síntomas comienzan en la adolescencia o a los 20 o los 30 años. ¿Por qué no puedes simplemente quitarte la depresión? Los amigos o familiares pueden tener buenas intenciones al decirle a alguien con depresión que se le quite o se le pase, que sea positivo, o puede ser más feliz y se esfuerza más. Pero la depresión no es una señal de debilidad o un defecto de carácter. La mayoría de las personas con depresión necesitan tratamiento para mejorar. ¿Cuáles son los síntomas y señales de la depresión?
No todas las personas con depresión tienen todos los síntomas. Algunas personas tienen solo algunos síntomas, mientras que otras personas tienen muchos. Los síntomas y su duración varían de persona a persona. ¿Cómo puedo obtener ayuda? Si crees que puedes estar deprimido, no estás solo. La depresión es común, pero también se puede tratar. Pide ayuda. Aquí hay algunos pasos que puedes tomar. Paso 1. Intenta hablar con un adulto de confianza, como un padre o tutor, maestro o un consejero escolar. Si no te sientes cómodo hablando con un adulto, intenta hablar con un amigo. Paso 2. Pídele a un responsable que haga una cita con tu médico para una evaluación. Tu médico puede asegurarse de que no tengas una enfermedad física que puede estar afectando tu salud mental. ¿Cómo se trata la depresión? La depresión generalmente se trata con psicoterapia, medicamentos o una combinación de ambos. ¿Qué otras cosas puedo hacer para ayudar a controlar la depresión? Ten paciencia y recuerda que los tratamientos toman tiempo para tener efecto. Mientras tanto, puedes mantenerte activo y hacer ejercicio, incluso si es solo salir a caminar. Tratar de mantener un horario de sueño regular. Pasar tiempo con amigos y familiares. Dividir las tareas escolares o laborales en tareas más pequeñas y organizarlas en orden de lo que se debe hacer primero. Después, haz lo que puedas. ¿Qué puedo hacer si alguien que conozco podría tener depresión? Si crees que un amigo podría tener depresión, primero ayúdale a hablar con un adulto de confianza que pueda poner a tu amigo en contacto con un profesional de la salud. También puedes ser comprensivo, paciente y darle ánimo, incluso si no entiendes completamente lo que está pasando. Invitar a tu amigo a actividades, eventos sociales o simplemente a pasar el rato. Recordarle a tu amigo que es importante obtener ayuda y que con el tiempo y tratamiento él se sentirá mejor. Nunca ignores los comentarios sobre la muerte y el suicidio, incluso si parecen ser una broma o comentarios exagerados. Hablar del suicidio no es solo para llamar la atención, sino que debe tomarse en serio. Habla lo antes posible com um adulto de confiança, como um padre, maestro ou irmão maior. Então, pessoal, as atividades que eu quero de vocês, como eu falei no comecinho da aula, é que vocês peguem esse texto em espanhol e façam o estudo dele compreendendo o português, né? Então, visualizem aí as palavras-chave desse texto, o que ele trata no geral, e façam um resumo dele em português para eu identificar o que vocês conseguem compreender e o que vocês não conseguem compreender ainda do espanhol. O objetivo é que vocês ampliem o vocabulário, ok? Além disso, eu trouxe para vocês aí um questionário de estado de ânimo. Reconocer y diagnosticar la depresión no es una tarea sencilla. A continuación podrás completar una escala que ha sido creada como una forma de evaluación rápida y sencilla del estado de ánimo para poder comprobar la depresión. Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado algunos de los siguientes problemas? Então, isso aqui é um questionário do seu estado de ânimo. Reconhecer e diagnosticar a depressão não é uma tarefa fácil. Na continuação aqui das atividades, você poderá completar uma escala que foi criada como forma de avaliação rápida e simples do seu estado de ânimo, para poder comprovar a depressão. Durante as 2 últimas semanas, com que frequência te incomodou algum dos seguintes problemas? Neste questionário aqui, com algumas afirmativas em espanhol, ele pede para que você, a cada frase dessas, coloque nunca, vários dias, mais da metade dos dias ou quase diariamente. Então, essas perguntas são para identificar se você tem sintomas de depressão, sim ou não. Logicamente, as frases estão em espanhol e eu vou falar para vocês aqui o que significa cada uma dessas frases.
pouco interesse ou alegria para fazer as coisas, sensação de estar decaído, deprimido ou desesperançoso, problemas para dormir, continuar dormindo ou dormir muito, sensação de cansaço ou de ter pouca energia, pouco apetite ou comer muito, sentir-se mal consigo mesmo, sentir que é um fracassado ou que você decepcionou a sua família ou você mesmo, problemas para se concentrar em alguma coisa, como ler o jornal ou ver televisão, mover-se ou falar tão devagar que as demais pessoas, ou o contrário, estar inquieto ou agitado, se mexendo muito de um lado para o outro, mais do que o habitual. Pensamentos de que você estaria melhor morto ou querer fazer algum dano de qualquer modo. Então, se você coloca que em 2 semanas, a pergunta é, nas 2 últimas semanas, o quanto você teve alguma desses sintomas, né? Se nas últimas semanas você teve mais da metade desses sintomas, por mais da metade dos dias ou quase todos os dias, provavelmente você é uma pessoa depressiva ou que tem tendências à depressão. Então, é importante que você procure entender o que é depressão, procure ajuda e procure melhorar desses sintomas aí. Então, essa atividade em espanhol, ela tem também o objetivo de despertar vocês para essa questão da depressão, para que pesquisem mais sobre o assunto, ¿ok? Muy bien, chicos, ahora yo les voy a dejar con un cortometraje, una animación que trata sobre la depresión y que habla un poquito sobre cómo es la mente de una persona depresiva. Es para que ustedes puedan aprender un poquito más del español y también un poquito más sobre este tema. Disfruten y hasta la próxima clase. Si hay alguna duda, llamen al grupo de WhatsApp y no dejen de hacer las tareas y accesar también el Classroom. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Bye bye. Advertencia. Este video puede contener temas sensibles para algunas gentes. Se recomienda discreción. Todos los derechos del autor original están en la descripción. Gracias y que disfruten del video. Estar en mi mente es un círculo vicioso. Hasta levantarse de la cama es un gran esfuerzo. Parece que no consigues completar nada, pero de noche no logras dormir. Así que te quedas ahí despierto preocupándote por todo lo que no hiciste. Es tener una voz que grita, levántate, haz algo si no fallaras en todo. Y otra que te dice, no importa, quédate en casa. Es acerca de sentirse estresado por todo y no tener la energía suficiente para hacer algo al respecto. Es querer siempre estar dormido pero saber que no logras nada al hacerlo. Así que vives tu vida, medio dormido, medio consciente. Es como si estuvieras presente pero a la vez no. Es una sensación abrumadora de terror que te ahoga hasta el punto donde sientes que no te puedes mover. Sobrepensarlo es una gran parte de todo esto. Es como si no tuvieras control sobre tu mente. Es tener la sensación constante de que todos te van a abandonar y no tener la suficiente motivación para evitarlo. Lo que te lleva a alejarte de todos para no salir herido. Es no querer molestar a nadie con tus estúpidos problemas egoístas. Así que te desahogas con nadie, ahogándote en tu propio sufrimiento. Porque ¿quién eres tú para molestar a alguien? No seas frágil, no seas un idiota, resiste. Es lo que te dices mientras estás por colapsar. Pero aún así estás parado ahí con una sonrisa en tu rostro, rodeado de tus amigos que no se dan cuenta, con un nudo en la garganta y un dolor